habíamos comenzado nada más a platicar, nada más lo platicamos de lo que son los tipos de funciones. Entonces, en esta primera parte vamos a comentar un poquito. Tampoco es que lo veamos tan a fondo de los tipos de funciones polinómicas, racionales e irracionales. Porque, pues, como les comentaba la sesión anterior, de las funciones de tipo polinómicas, pues las van a ver ustedes en el curso de álgebra, y ya una vez que hayan visto esa parte de polinomios, lo vamos a retomar en variación de funciones. Entonces, vamos a ver un poquito también de las funciones irracionales. Y básicamente vamos a ver algunos principios de graficación de las gráficas de las funciones racionales para que cuando lleguemos a límites ya lo podamos complementar con lo que veamos en ese tema y pues ya podamos realizar aproximadamente la gráfica de una función. En este caso, con estos principios, pues vamos a ver algunas cuestiones importantes de las funciones racionales, para que después comencemos a ver lo que son las funciones trascendentes, básicamente las trigonométricas, exponencial y logarítmica, y pues si nos da tiempo veríamos un poco de las funciones hiperbólicas, si no, pues lo veremos el próximo miércoles. Bueno, entonces aquí vamos a analizar en primera instancia lo que son las funciones polinómicas. Bueno, este tipo de funciones tienen la siguiente forma. Son solamente series de potencias de la misma variable, que en este caso es x elevado a la 0, 1, 2, 3, etcétera, en los cuales el exponente de esta variable x es un entero no negativo. Puede ser 0 o puede ser un número positivo como exponente. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que este tipo de funciones, su dominio, el dominio de la función P, siempre son todos los números reales. Las funciones polinómicas tienen la ventaja de que siempre son, más adelante lo vamos a comentar un poco más a fondo, continuas y suaves en todo su dominio. La parte de continuidad la vamos a manejar con base en los límites. La parte de suavidad la vamos a manejar con base en la derivada y la existencia como tal de ella. Entonces, aquí pues no tenemos que preocuparnos de muchas cuestiones cuando estamos trabajando con funciones polinómicas. Desde el punto de vista del cálculo, este tipo de funciones son típicas al momento de analizar máximos, mínimos y puntos de inflexión, porque son las funciones en las cuales se puede observar de una forma más detenida ese tipo de cuestiones. Ahora, en el caso de la imagen, para estas funciones, las polinómicas, vamos a tomar en cuenta que y, que es parte de la imagen, pertenece a los reales si el exponente n, este que tenemos aquí, es impar.
Entonces, con este tipo de funciones, la imagen que van a tener en particular tiene que ver directamente con el grado del polinomio. Si el polinomio es de grado impar, la imagen siempre son todos los números reales, porque las gráficas de estos polinomios con grado impar, pues generalmente son de esta forma. Vienen por abajo, dan algunos cambios mientras se encuentren cercanas al origen y después se prolongan hacia infinito sobre el eje Y conforme X va creciendo. Lo vamos a ver, vamos a manipular este tipo de funciones cuando estemos viendo límites que involucren infinito. Bueno, entonces, si tenemos grado impar, su imagen, la imagen de las funciones polinómicas son todos los números reales. Pero si tenemos grado par, Y va a pertenecer a un subconjunto C. Bueno, no le voy a poner C para que no se confunda con el codominio. Le voy a poner un subconjunto P del conjunto de los números reales. Este va a ser un subconjunto impropio, es decir, que no va a incluir como tal a todo el conjunto de los números reales, sino que es nada más una parte de ellos. Si n es par, si el grado del polinomio es par. El ejemplo típico de este tipo de funciones polinómicas pues es la parábola, donde la parábola pues tiene sus dos ramas y ambas se prolongan hacia la misma dirección. Entonces, la imagen sería a partir del nivel donde se encuentra el vértice en adelante. Ahí es donde tendríamos la imagen. Si es que la parábola abre hacia arriba, porque si abre hacia abajo sería desde el vértice en dirección hacia la parte negativa del eje de las Y's. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que todos los polinomios, todas las funciones polinómicas que tengan grado impar, tienen su imagen como a todos los números reales, y las que tienen grado par, solo una parte de los números reales van a ser la imagen. En ambas, independientemente del grado del polinomio, el dominio siempre es el conjunto de los números reales, siempre. Entonces, más adelante vamos a ir acumulando varias cuestiones conforme vayamos avanzando en los temas respecto a este tipo de funciones. Vamos a tomar en consideración qué sucede cuando usamos estas funciones en límites donde la variable está involucrando infinito, ya sea que la función, el resultado del límite tiende hacia infinito o si la variable independiente tiende a infinito. Lo que quiero tratar aquí nada más un poquito más a fondo es el cruce con los ejes, porque dentro de las gráficas de las funciones es importante saber en qué momentos la gráfica cruza a uno o a los dos o a otro de los ejes coordenados. Entonces, lo voy a tomar directamente aquí. Por ahora, ¿qué pasó? Subconjunto. Aquí se los pongo. Subconjunto. A la n, sí. Esta es una n. No, la x no es exponente. El exponente de x es n, nada más. Ni nada. A ver, entonces, lo voy a poner con una función polinómica
genérica, aquí tengo X, aquí tengo Y. Y la función que podemos utilizar pues puede ser esta. Entonces tengo aquí la gráfica de una función polinómica que le voy a llamar P de X. Aquí podemos ver que esta función cruza a los ejes coordenados. En particular, cruza al eje Y aquí, justo en este punto, y cruza al eje X 3 veces. Uno aquí, uno aquí y otro aquí. Bien, a ver, con base en esto, recordemos que la gráfica de toda función está compuesta por puntos, que aquí les voy a llamar puntos Q, cuyas coordenadas son XY. Ahora, como tomamos a Y con la denominación, con el papel de la variable dependiente, podemos decir que Y pues es la función de X, que en este caso es P. Eso quiere decir que cuando yo estoy cruzando el eje de las X, cruce con X, el eje X, o es más, les voy a poner cruce con eje X. Lo que estoy pidiendo es que Y valga 0, porque a final de cuentas, este eje cruza al eje Y, el eje X cruza al eje Y en el origen, donde X es igual a 0 y Y es igual a 0. Bueno, entonces, si yo quiero conocer el cruce de la función polinómica con el eje X, tengo que igualar Y a 0. Y como Y lo puedo calcular a partir de la función de la regla de correspondencia P de X, entonces lo que debemos hacer para encontrar el cruce con X es igualar la función a 0 y resolver la ecuación. Cuando estemos realizando eso, cuando estemos detectando los cruces con el eje X, entonces lo único que vamos a hacer es resolver una ecuación. Por ejemplo, si yo quiero encontrar los cruces de una parábola con el eje X, pues igualamos la ecuación de la parábola a 0. Y eso pues nos denota una ecuación de segundo grado que se puede resolver por factorización o se puede resolver por la ecuación general de segundo grado, la que le conocen como la chicharronera, esa ecuación. Y con eso vamos a obtener los valores donde la gráfica cruza al eje X. Esto lo podemos trasladar hacia el resto del tipo de funciones. Toda función que cruza el eje X quiere decir que Y es igual a 0 y la regla de correspondencia debe estar igualada a 0. Lo vamos a seguir viendo conforme vayamos viendo las gráficas de diferentes funciones. No, sí, en este momento todavía no, porque como nada más estamos analizando el cruce con X, pues no nos interesa qué lugar de Y sea, porque pues, va a ser igual a 0, va a ser ese único lugar. En el cruce con Y, ahí vamos a, digámoslo así, intercambiar papeles. De nada. Entonces, hablando precisamente de eso, observemos la figura.
Yo quiero saber cuál es el cruce con Y. Y pues el eje Y, que es este, así como X cruza a Y en el origen, el eje Y cruza a X en el origen. Entonces, con esto podemos decir que el cruce con el eje Y se va a dar en X igual a 0. Y en consecuencia, para encontrar ese cruce en la gráfica, como X es igual a 0, pues tenemos que evaluar la función en 0. Si nuestra función depende de X y para encontrar el cruce con Y decimos que X es igual a 0, entonces es evaluar la función en 0. Una es resolver la ecuación y otra es evaluar la función. Entonces, con esto pues podemos ver que la forma en la cual encontramos los cruces con los ejes coordenados, una es resolver una ecuación, la otra es evaluar la función. Porque el cruce con Y tendría que ser en X igual a 0 y pues X es parte del dominio, porque recuerden que toda función polinómica, su dominio son todos los números reales. Entonces, así es como vamos a encontrar los cruces con los ejes X y Y al momento de tratar de dibujar una gráfica. De hecho, son los dos únicos casos en los cuales pues tendremos, digámoslo así, que realizar una tabulación. Ya conforme vayamos aumentando el conocimiento de cómo graficar las funciones, nos vamos a dar cuenta que no es necesaria la graficación. De hecho, con las cónicas, no es necesaria la tabulación. De hecho, con las cónicas ya nos dimos cuenta que no tenemos que sacar una tablita de valores y a ver qué puntos me da y ya nada más uno los puntos. No. Cuando vemos la ecuación, analizamos sus características y podemos dibujar su gráfica. Hacer un esbozo al menos. Entonces, aquí va a suceder exactamente lo mismo. Conforme vayamos avanzando, vamos a poder ir acumulando conocimiento de cómo podemos encontrar los cruces y las gráficas de las funciones. Y bueno, esto es pues, todo lo que quiero comentar al momento de las funciones polinómicas. Les reitero, en su curso de álgebra van a abundar más, sobre todo esta parte. De esta no hay ningún problema, porque sabemos que X tiene que ser igual a 0 para encontrar el cruce con el eje Y. Entonces nada más evaluamos la función en 0. Pero la de arriba sí es la que lleva un poco más de análisis debido a que pues, utilizarían lo que se llaman las técnicas para encontrar raíces de polinomios. A diferencia de álgebra, ya una vez que vean ese tema de raíces de polinomios, vamos a tomar en cuenta la gráfica de este tipo de funciones para que puedan tomar en consideración la gráfica completa. Aquí lo último que vamos a comentar respecto a las funciones polinómicas va a ser sobre estos cruces. Y eso lo vamos a poder utilizar para trasladarlo al resto de funciones, porque con el resto de funciones va a suceder exactamente lo mismo. Si yo quiero saber el cruce con X, la regla de correspondencia de la función la voy a igualar a 0. Si yo quiero saber el cruce de la gráfica de la función con Y, entonces voy a evaluar la regla de correspondencia con X igual a 0. Bueno, pues entonces vamos a ver el siguiente tipo de función. Que en este caso son
las llamadas funciones racionales. Entonces, ya una vez que conocemos lo que son las funciones polinómicas, ya podemos comenzar a ver lo que son las funciones racionales. Y en este caso, las funciones racionales son aquellas que están compuestas por cocientes. Ya hemos manejado algunas de ellas. Por ejemplo, p de x entre q de x. Considerando que tanto la función p como la función q son funciones polinómicas. La diferencia es con las funciones polinómicas es primero el dominio. Entonces, el dominio de este tipo de funciones va a ser x que pertenece a los reales con x diferente de alfa i. Y entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿qué es eso de alfa i? Alfa i es lo que le vamos a llamar raíz del polinomio q de x. Es decir, todos aquellos valores que puedo evaluar en Q, todos los valores que pertenecen al dominio de Q, específicamente al dominio de Q, tal que al evaluarla con alfa, pues me devuelve 0. Es precisamente lo que habíamos comentado la semana pasada, o no me acuerdo si fue la semana pasada, pero cuando comenzamos a hablar un poquito de la gráfica de las funciones, en las cuales las condiciones que me devuelven el dominio incluyen que los denominadores no pueden ser 0. Entonces, si yo tomo una de esas raíces del polinomio q, las evalúo en ese denominador y me devuelve 0, quiere decir que debo quitar esos números, esos valores en particular, del dominio de la función racional en este caso. Aquí, cuando sucede esto, ese tipo de raíces es lo que le llamamos polos. En esencia, la raíz de una función racional son los valores que vuelven 0 a p. Y los polos son los valores que vuelven 0 a q. Gráficamente, ese tipo de situaciones, pues es lo que me devuelve las asíntotas verticales. Sí, en un momento lo voy a escribir. A ver, asíntotas verticales. Esas se dan en los polos, lo que llamamos polos, de la función f. Y esas se dan cuando evaluamos el denominador de la función y nos devuelve 0. Entonces aquí alfa i es un polo. Los polos de la función son todos aquellos valores que al evaluar el denominador lo convierten en 0. Exactamente, exacto. Esos son los valores que no están contemplados en el dominio. Tenemos los cruces con el eje X. Esas
son las que vamos a llamar raíces de la función f. Y son todos aquellos valores beta i, que al evaluar p, pues nos devuelven 0. Ahora, como p está en el numerador, pues el numerador sí puede valer 0. Entonces, los valores beta sí los podemos incluir en el dominio, siempre y cuando no estén tan bien como un polo, porque puede existir algún momento en el que un polo es igual a una raíz, y pues entonces en ese caso tendríamos que excluirlo. Pero entonces, para encontrar los cruces con el eje X, lo que hacemos es igualar el numerador a 0 y con eso encontramos las raíces. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Los polos son todos los números reales que hacen 0 el denominador. Gráficamente son asíntotas verticales y van excluidas del dominio. Las raíces de la función racional son todos aquellos números que vuelven 0 al numerador. Gráficamente son los cruces con el eje X y pueden estar incluidos en el dominio. Ajá, sí, exactamente. Exactamente. En este caso sí igualaríamos solo el numerador a 0, pues porque en una fracción, por ejemplo, si yo tengo esta fracción igualada a 0, pues eso quiere decir que x vale 0 y pues y tiene que ser diferente de 0, porque si no tendría o una indeterminación o un cociente que no existe. Por eso es que nada más el numerador es el que está igualado a 0 para obtener los cruces con x. Y nada. Bien. Ahora, aquí dentro del comportamiento de este tipo de funciones hay una cuestión bastante interesante, porque la imagen va a depender mucho de la función que se esté trabajando. Dentro de la imagen es posible que solo se excluya un valor o que se excluya un conjunto de valores. Y puede ser que ese conjunto de valores que se está excluyendo esté a algún extremo de la función o se encuentre justo en el medio de la función o incluso puede existir el caso en el que la imagen son todos los números reales. Todo depende de qué es lo que esté sucediendo con la función. Aquí no podemos decir, como en el caso anterior, quién es la imagen en particular. Lo que sí podemos hacer son dos cuestiones. Primero, el cruce con eje Y. El cruce con eje Y se da en x igual a 0. Igual que el caso anterior. Cuando x es igual a 0, significa que tenemos el cruce con el eje Y, siempre y cuando pertenezca al dominio. Entonces, aquí, si x pertenece al dominio de la función, porque si no pertenece al dominio, quiere decir que el eje Y es una asíntota. Entonces, aquí sí debemos tomar en consideración eso. El cruce con el eje Y se da en x igual a 0 siempre y cuando pertenezca al dominio. Entonces, si yo evalúo la función racional en 0, esto me devuelve el valor de Y para obtener el cruce de la gráfica de la función con ese eje.
Y aquí sí pongo la función f completa porque necesito involucrar tanto al numerador como al denominador para saber cuál es el valor exacto en el cual la función va a cruzar al eje X, al eje Y. Ahora, aquí también, no se los comenté en el tipo de función anterior, pero sí es conveniente que se los comente. Sobre el eje X puedo tener muchos cruces. Puedo tener una cantidad de cruces indefinida. Eso no tiene que sorprendernos. Pero con el eje Y solo puede haber un cruce. Si hay más, eso quiere decir que al valor x igual a 0 le corresponden dos valores de y ya no es una función. Entonces, los cruces con el eje X pueden ser los que ustedes quieran. Con el eje Y solamente hay un cruce. Uno y solo un cruce. Para que sea una función. Si no, pues nada más es una relación. Bueno. Y algo que me parece bastante peculiar e importante respecto a las funciones racionales es que sí tienen asíntotas verticales, que es precisamente el lugar que la función no puede tomar, que no está incluida en el dominio. Pero también hay otro tipo de asíntotas. A estas no les voy a llamar asíntotas horizontales, sino que les voy a llamar curvas asíntotas. Ahora, ¿por qué le digo que son curvas asíntotas? Porque dependiendo de la función, voy a tener una recta, que puede ser una recta horizontal, una recta oblicua al eje X, o incluso una curva, puede ser una parábola, un polinomio de grado 3, un polinomio del grado que ustedes quieran. Todo depende de la función. ¿Cuál es la razón? Bueno, todo tiene que ver con lo que es el algoritmo de la división de polinomios. Aquí nada más lo voy a mencionar, en álgebra lo van a ver más a fondo. Pero bueno, en esencia, una función racional f de x igual a p de x entre q de x la podemos expresar de la siguiente forma. Como una función g más r de x entre q de x. Bueno, esto es directamente de realizar la división. Es decir, que tenga la función p de x y haga la división que ustedes conocen desde secundaria, la división de polinomios entre q. De ahí voy a obtener la función g y pues voy a obtener un residuo r. Tal cual como sabemos hacer la división larga. La división que desde primaria nos han enseñado, pues se aplica exactamente igual a los polinomios. Un número lo divido entre otro, me da un cociente y obtengo también un residuo. Siempre obtengo un residuo. Cuando es 0, pues es exacto, pero siempre obtengo un residuo. Bueno. Y resulta que cuando hago esta operación con la función que efectuó la división tal cual entre p y q, esta función g va a ser la curva asíntota. Va a ser una curva que va a guiar a la función en la orientación que tenga esta curva. Va a hacer que la gráfica de la función se vaya guiando por ella. Y a diferencia de las asíntotas verticales, esta curva asíntota sí la puedo cruzar.
Bueno, sí, la gráfica de la función sí la puede atravesar. No es de que, ay, pues, si son asíntotas, nunca se pueden cruzar. Sí, sí se puede. En algunas funciones racionales, vamos a ver cómo la gráfica cruza a esta asíntota. A la vertical no, pero esta asíntota sí, a la que le llamamos curva asíntota. En otras funciones racionales no la va a cruzar, pero en algunas sí. A diferencia de las asíntotas verticales, que esa no importa cuál sea la función racional, si tiene asíntotas verticales, nunca las va a cruzar, precisamente porque no pertenecen, esos valores no pertenecen al dominio. Bueno, ahora, ¿por qué les digo que todo depende de dónde se encuentre la función? Para saber si se cruza qué tipo de curva va a ser esta asíntota. Bueno, voy a poner 3 ejemplos rápidamente para que veamos qué es lo que sucede al momento de realizar la división en esta función, y vamos a ver cómo en cada una de ellas pues la función es completamente, la curva asíntota es completamente diferente en cada caso. Bueno, a ver, al momento, ¿tienen algún comentario? Ajá, ajá, exactamente. Sí, exactamente. De nada. A ver, vamos a empezar con una función simple. Y es la función f de x igual a 2x más 1 entre 1 menos x. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la división de este cociente. La división larga, así como la conocemos. 2x más 1 lo voy a dividir entre menos x más 1. Aquí en la función está escrito como 1 menos x, pero recuerden que en la división larga siempre deben ordenar en potencias de manera descendente a los polinomios. Por eso es que lo escribí abajo como menos x más 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a evaluar como tal la división. A ver, si yo evalúo la división, entonces me quedaría, necesito un número que al multiplicarlo por menos 1 y cambiarle el signo, pueda eliminar este 2. ¿Cuál sería ese número? Menos 2. Entonces, menos 2 por este menos nos da más 2. Pero al pasarlo dentro del símbolo de división, pasa con signo negativo. Termino de hacer el producto. Menos 2 por este 1 es menos 2. Cambia de signo. Más 2. Sumo y entonces me queda 3. Bien, aquí ya pueden observar que en el cociente tengo esta asíntota. Esta va a ser nuestra asíntota. Es constante. La asíntota y igual a menos 2. Bueno, vamos a encontrarlo primero de manera analítica y después lo vamos a presentar en una gráfica y vamos a ver cómo efectivamente ese cociente pues es la asíntota como tal, la asíntota que no es vertical. Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a encontrar la imagen de esta función. Y lo voy a hacer a partir de su inversa. Esta función tiene inversa.
Entonces recuerden, si yo tengo una función que tiene inversa, el dominio de la inversa es la imagen de la función original. Pues voy a calcular la imagen. Entonces, voy a despejar y. A ver, multiplico por y. Digo, multiplico por 1 menos x, por todo el denominador. Me queda esto. Bien. Como hay que despejar x para encontrar la regla de correspondencia de la inversa, pues todo lo que no tiene y lo voy a dejar del lado izquierdo. Digo, todo lo que no tiene x lo voy a dejar del lado izquierdo y todo lo que sí tiene lo voy a pasar del lado derecho. Bueno, factorizo x. Y divido entre 2 más y. Bien. De aquí ustedes pueden observar que el único valor que no puede tomar la imagen, pues es en 2 más y igual a 0. Y que en este caso corresponde a y igual a menos 2. Y este valor es precisamente donde encontramos que se encuentra la asíntota no vertical. Aquí podemos observar cómo efectivamente podemos encontrar el valor en el cual la asíntota no vertical me va a ayudar a guiar la gráfica de la función y que pues obviamente va a coincidir con el único valor que no va a tomar en la inversa, siempre y cuando tenga inversa. Aquí es importante recalcarles, mientras tenga inversa, entonces puedo calcular la imagen de esta forma, que básicamente lo pueden realizar a partir de funciones como esta, ¿sí? ¿Qué pasó? Sí es necesario para saber la ecuación de la asíntota, sí es necesario que hagamos la división. Digo, en este tipo de funciones pues no es necesario, con que despejen la regla de correspondencia de la inversa, pues ya con eso pueden encontrar la asíntota. Pero en otro tipo de funciones esto no es garantía. Porque como este es un cociente, el único valor que no puede tomar este cociente es cuando y igual a menos 2. Simplemente vemos la condición de que el denominador no tiene que ser 0 para excluir ese valor. Ni nada. Bueno. ¿Algo más que deseen comentar? Otra función. Vamos a ver qué es lo que pasa en ese caso con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasó? Porque para calcular la inversa, la regla de correspondencia de la inversa, hay que despejar x y que no nos devuelva más de un valor, que no nos devuelva un más, menos algo o varios valores. Ni nada. Díganme si me puedo pasar a GeoGebra. Sí, claro. ¿Por dónde?
Vale. Aquí me espero. De nada. A ver, me voy a pasar entonces a GeoGebra. Ahí la alcanzan a ver bien. Bueno, a ver, voy a poner la función. ¿Era esta? No, era 1 menos x, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Aquí tengo la función. Entonces, ya teniendo esta función, pues puedo dibujar su asíntota vertical. Recuerden que la asíntota vertical es en el lugar donde el denominador se vuelve 0, que en este caso pues es en x igual a 1. Ahí tengo la asíntota vertical. Me voy a cambiar un poquito el formato. Ahí está. Voy a quitarle la etiqueta. Y la función, en lugar de que se vea de color verde, la voy a poner de color rojo para que se note bien. Bueno, ahí está. Es la función con su asíntota vertical. Bien. Voy a poner y igual a menos 2 y vean cómo efectivamente es nuestra asíntota no vertical. En este caso, debido a que la imagen no puede tomar este valor, pues la gráfica de la función no va a cruzar esta asíntota. Se va a acercar a esa recta y igual a menos 2, pero no la va a cruzar. Nunca la va a cruzar en este caso de esta función. Existirán otros casos en los cuales la función va a ser guiada por esta recta y igual a menos 2, pero no va a ser... pero sí la va a cruzar en algún momento. No sé, se me ocurre, por ejemplo, que les ponga la función. Esta es otra función diferente. G de x igual a x entre x cuadrada más 1. Ah, no, pero ya tengo una función g. No, esta le voy a poner h. Esta. Por ejemplo, en esta función, ustedes pueden observar cómo el eje x, que sería y igual a 0, está guiando la gráfica de la función hacia los extremos, hacia infinito y hacia menos infinito. Pero esa recta, y igual a 0, sí se está viendo cruzada por la gráfica de la función justamente en este punto. Entonces, en algunas funciones, esta asíntota, que por el momento le podemos llamar horizontal, en algunas funciones sí se va a cruzar, como es el caso de esta función en color azul, h de x, y en otros casos no la va a cruzar, como es el caso de esta función en color rojo que estamos manejando, f de x igual a 2x más 1 y 1 menos x, entre 1 menos x, ¿sí? ¿Sí queda claro esto? Bueno, me voy a pasar. ¿Qué pasó? De la imagen. Ah, porque esa sí es el valor que se va a excluir del dominio. X igual a 1 se excluye del dominio y y igual a menos 2 se excluye de la imagen. De nada. A ver, ¿qué pasó? Ah, porque como nuestra función tiene un denominador 1 menos x,
pues ese no puede ser 0. Entonces al despejar 1 menos x igual a 0, nos devuelve x igual a 1 y por eso es que lo estamos excluyendo, porque no puede tener ahí una división entre 0. De nada. A ver, me paso de nuevo a la pizarra. Y antes de pasar al siguiente ejemplo, nada más de esta función, f de x, pues vamos a encontrar sus cruces con los ejes coordenados. Digo, ya los vieron en la gráfica de GeoGebra, pero pues para que encontremos el valor específico. Entonces, nada más rápidamente. Cruce con eje X. El cruce con el eje X en la función racional lo encontramos al igualar a 0 el numerador. Recuerden que solo es el numerador. En este caso, pues puedo despejarlo rápidamente, que vendría siendo x igual a menos un medio. Ahí sería el cruce con el eje X, cuando igualo el numerador a 0 y resuelvo la ecuación. Si quiero el cruce con el eje Y, entonces la función la evalúo en x igual a 0. Entonces aquí la función completa. 2 por 0 entre 1 menos 0. Y pues esto en consecuencia me devolvería que y, el valor donde existe el cruce con ese eje, es en 1 entre 1, pues es igual a 1. Recuerden que el primero, el cruce con el eje Y, está de manera implícita que Y es igual a 0. Por eso es que el numerador lo estoy igualando a 0. Y en el segundo está de manera implícita que X tiene que ser igual a 0. Por eso es que estoy evaluando la función en 0. ¿Qué pasó? No. No, aquí no. No, porque al cruzar el eje Y significa que sí está tomando ese valor. Que la imagen sí puede tomar ese valor. El que se excluye de la imagen, en este caso vendría siendo la asíntota, que es constante, menos 2. Este que nos devolvió precisamente acá. Ese es el que se excluye de la imagen. Y pues es diferente al valor y igual a 1. De nada. De hecho, si me voy a la regla de correspondencia de la inversa, vean que efectivamente cuando en esta regla de correspondencia igualo el numerador con 0, pues efectivamente obtengo este valor de y igual a 1. Entonces sí lo puede tomar. A ver, voy a poner estos puntos ahí en GeoGebra. Aquí lo tengo. Y voy a poner el punto que le voy a llamar A, donde X es igual a 0 y ¿ya cuánto nos dio? 1. Y aquí pueden observar cómo se encuentra en la gráfica de la función f de la original, no de la inversa, de la original, cómo se encuentra precisamente el cruce de la gráfica de la función con el eje Y. Y ahora voy a poner el punto B, que ahí es en menos un medio y 0. Cuando y es igual a 0, la función, el numerador de la función está igualado a 0 y es donde nos dio el valor de x igual a menos un medio. Y observen cómo en este punto B
Pues efectivamente tengo el cruce con el eje de las X. Y ya con esto pues tengo la gráfica de esta función racional. De hecho, teniendo las asíntotas y los cruces con los ejes, ustedes pueden darse cuenta que más o menos pueden intuir cómo se encuentra la gráfica. Si nada más tuviésemos esos datos, pues diríamos, a ver, ya calculamos la inversa, sabemos que y no puede tomar el valor de menos 2. Eso quiere decir que no podemos cruzar esta recta de y igual a menos 2. Entonces la gráfica de la función debe ir pegadita a la recta y igual a menos 2. Va a pasar por B, va a pasar por A y después se va a ir pegadita a la recta y x igual a 1. Va a ser guiada por estas dos asíntotas. Entonces ya tenemos una parte de la curva. Del otro lado, pues podríamos decir que como no cruza ninguno de estas dos rectas punteadas que aparecen, la función debería estar hacia abajo. Es decir, contraria a la rama que ya más o menos intuimos con los cruces. Que lo vamos a ver ya más claramente cuando veamos lo que son los límites. Los límites cuando la variable x tiende a infinito o cuando tiende hacia la asíntota, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿qué pasó? Ajá, sí. Ajá, exactamente. En ese caso, por ejemplo, teniendo la función igual a 1 sobre x, g de x igual a 1 sobre x, su gráfica la tendríamos así. De hecho, serían los ejes coordenados las asíntotas. Entonces ahí no tendríamos cruces. De nada. ¿Qué pasó? En la inversa. Esa la podemos definir a partir de los límites. A partir de tomar los límites cuando x tiende a infinito o cuando x tiende hacia la asíntota, lo que se llama el límite lateral, con eso ya nos damos una idea de hacia dónde iría la gráfica de la función. ¿Algo más que deseen comentar al momento? Sí, que este es un ejemplo en el cual la función tiene asíntotas vertical y horizontal, pero no tiene cruces con los ejes coordenados, porque son sus asíntotas. De nada. A ver, les voy a borrar. Y vamos a ver dos ejemplos más de qué es lo que sucede con estas funciones racionales para que a continuación comencemos a ver las funciones trascendentes. Entonces, tengo aquí lo que es esta función f de x igual a x cuadrada más 3x más 2 entre x menos 1. Esta es la función racional que ahora vamos a
a manejar. Y lo que vamos a encontrar, más que encontrar sus cruces con los ejes coordenados, que ya tenemos noción de cómo hacerlo, vamos a ver qué es lo que sucede con sus asíntotas. Bueno, voy a hacer la división. Bueno, primero, a ver, asíntota vertical, esa la vemos en el dominio. Cuando el denominador lo igualamos a 0, entonces aquí tenemos su asíntota vertical. Cuando x menos 1 igual a 0, tenemos que x es igual a 1. Para evitar que suceda esta situación, que tengamos una división entre 0, entonces ese valor lo excluimos del dominio y gráficamente pues es la asíntota vertical. Ahora, para la curva asíntota o asíntota no vertical, voy a hacer la división directamente, así como lo hicimos hace un rato. Es x cuadrada más 3x más 2 y esto va a estar dividido entre x menos 1. Bueno, y pues aplicamos la división como hace rato. Entonces, ¿por qué potencia de x debo multiplicar x para que me dé x cuadrada? Pues sería por x. Exacto, por x. Entonces, x por x, x cuadrada, la paso pero con cambio de signo. X por menos 1 es menos x, la paso con cambio de signo. Sumo y esto me queda 4x. Entonces ahora multiplico por 4. 4 por x, pues es 4x con cambio de signo. 4 por menos 1 es menos 4, con cambio de signo es 6. Y pues entonces aquí de resultado obtenemos 8. Bien, al momento de realizar esta división, entonces tenemos que x más 4, la función que le voy a poner aquí, no le voy a poner y, le voy a poner h de x, es igual a x más 4, es la asíntota. Y de que me adelanté. Este no es 6, cierto. Este es 4. Este es 4 y el 6 es el que va aquí abajo. El denominador sí. Sí, efectivamente. ¿No hay algún otro error? Mal. Bueno, entonces, pues ahí ya tenemos quién es la asíntota de esta función. Me voy a pasar a GeoGebra para que pongamos la función y pongamos las dos asíntotas para que veamos qué es lo que está sucediendo con la gráfica de esta función. Entonces, a ver, nuestra función es esta. F de x es igual a x cuadrada más 3x más 2. Esa es la función, el numerador dividido entre x menos 1. Bueno, observen que esta función está dividida, no es una gráfica que sea continua, y pues hay una sección del eje de las y's
que no es parte de la imagen. Aquí la imagen como tal se encuentra hacia los extremos, hacia infinito y menos infinito respecto al eje Y. Bueno, a ver, voy a poner las asíntotas. La primera que obtuvimos es en x igual a 1. Bueno, aquí podemos observar cómo efectivamente es la asíntota vertical. Y voy a poner la otra curva. Aquí sí la voy a poner como Y, nada más por cuestiones gráficas de GeoGebra. La otra curva que nos dio es Y igual a X más 4. Y entonces voy a hacer un poco más grande voy a alejarme un poquito, más o menos ahí. Aquí ustedes pueden ver cómo la gráfica de la función está encerrada precisamente por estas dos asíntotas. Tanto por la asíntota vertical, que es el lugar donde se encuentra x igual a 1, que no forma parte del dominio de f, y la asíntota y igual a x más 4, que es el cociente como tal, el cociente de realizar esta división de la función racional. Y pues aquí tenemos como efectivamente el cociente me devuelve directamente la asíntota que no es vertical y cómo la función está siendo guiada por este par de rectas. Observen que, a diferencia del caso anterior, la asíntota no la cruzaba en general, pues era una recta, un valor de Y que no pertenecía a la imagen. Aquí tengo esta nueva recta. Bueno, y además la anterior era horizontal. Aquí tengo esta nueva recta que algunos de sus valores no están con la imagen. Los que están guiando a la curva como tal sí serían valores que pertenecerían a la imagen, pero que además es una recta que no tiene una posición horizontal. Entonces, las asíntotas que no son verticales pueden ser, por ahora, rectas horizontales o rectas oblicuas. No necesariamente tienen que ser horizontales como tal. Pero entonces viene otro caso, que es el ejemplo que vamos a ver a continuación, ya para cerrar esto de las funciones racionales. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Oblicuas, rectas oblicuas, como esta. Nada. A ver, me voy a pasar a la pizarra de nuevo. A ver, entonces, el último ejemplo que vamos a ver de función racional es el siguiente. No, en este caso no. Más adelante lo retomamos. Entonces, ahora obtengo como función f de x a la siguiente, que es x cúbica más x cuadrada menos 4x menos 4. Todo esto dividido entre, otra vez, x menos 1. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí la asíntota vertical pues sigue siendo en x igual a 1. Esa ya no la voy a escribir por el momento. Lo que sí vamos a escribir
o a calcular es la curva asíntota. Entonces lo que vamos a hacer es la división de esta función entre x menos 1 para que podamos ver qué es lo que está sucediendo con la asíntota de esta función, la que no es como tal vertical. Bueno, entonces, a ver, rápidamente hago la división. Debo multiplicar por x cuadrada para que pueda multiplicar a x menos 1. X cuadrada por x pues es x cúbica, pasa con signo negativo. X cuadrada por menos 1 es menos x cuadrada, pasa con signo contrario. Sumo y aquí tengo 2x cuadrada. Menos 4x menos 4. Ahora, tengo que multiplicar por 2x para que multiplicado por x me quede 2x cuadrada, pasa con cambio de signo. 2x por menos 1 es menos 2x con cambio de signo. Sumo y aquí me devuelve menos 2x menos 4. Y pues por último tengo que multiplicar por menos 2. Para que al multiplicar por x menos 1 con cambio de signo me quedaría esto 2x menos 2 y esto me devuelve menos 6. Bueno, ahí tengo la división. Entonces, aquí podemos observar que la curva asíntota es este cociente. Entonces, pues nada más para efectos de GeoGebra la voy a poner como y igual a esto. Bueno, pues ahí está ya la división. Esta está un poquito más larga, sí, porque el polinomio numerador es de grado 3, el denominador es de grado 1, entonces por eso es que queda un poquito más larga. A ver, aquí ustedes pueden observar que la asíntota, la curva asíntota, no es una recta, es una parábola. Por eso es que le llamo curva asíntota, porque si bien vimos una recta horizontal, una recta oblicua, pues ahora podemos ver una recta, una curva, como asíntota de la función, de la gráfica de la función. Entonces, a ver, indíquenme si ya me puedo pasar a GeoGebra, si ya terminaron de anotar la división o me espero un momento. Vale, me avisan cuando terminen. ¿Me puedo pasar a GeoGebra? Vale.
Bueno, a ver, entonces rápidamente. En este caso, nuestra función f de x es la función x cúbica más x cuadrada menos 4x menos 4. Todo esto va a estar dividido entre x menos 1. Bien. Esta es nuestra función. Aquí ustedes pueden observar que tiene dos secciones. Una que parece como una parábola que se encuentra a su izquierda y la otra que pues es totalmente continua. Casi parece como una recta oblicua, aunque en realidad no lo es. Me voy a poner en color rojo para que se note de mejor forma. Esta es la función f que estamos trabajando. Y aquí la curva que nos dio, en este caso como curva asíntota, es ¿qué? X cuadrada más 2x menos 2. Entonces voy a poner y igual a x cuadrada más 2x menos 2. Y aquí nada más la pongo punteada. Bien, la voy a hacer un poquito más grande. Bueno, no más grande, me voy a alejar de ella. Y aquí ustedes pueden observar cómo esta curva punteada está guiando tanto a la rama izquierda como a la rama derecha de esta función. Entonces, en este caso, pues ya tenemos una asíntota que no es recta. No es ni recta horizontal ni recta oblicua. Es directamente una parábola, es una curva. Y así podemos tener cualquier otro tipo de asíntota a partir de estas funciones racionales. ¿Algún comentario al momento? Sí, exactamente. Con x igual a 1, que es el valor que no está incluido en el dominio. Aquí tendríamos entonces las dos asíntotas. La vertical, que es precisamente la que está guiando, digámoslo así, la parte interior de la función, de la gráfica de la función, y la asíntota, la curva asíntota, la asíntota no vertical, que es la que está guiando las dos ramas de la función. No, no, vamos a ver que en este tipo de funciones, cuando x tiende a infinito, las rectas se tienden a infinito, pero cada una va hacia un lado diferente, de tal manera que no se van a cortar entre sí. Digo, porque además también habría que tomar en cuenta que si se llegan a cortar en algún momento entre sí, estarían incluyendo el valor de x igual a 1, que pues ya sabemos debe estar excluido del dominio. Y en algún momento dado, entonces a cada valor de x le correspondería dos valores de y, que ya no sería una función. Vale, de nada. Bueno, pues vamos a dejarle por el momento aquí a las funciones racionales y comenzamos a ver lo que son las funciones trascendentes.
Básicamente las trigonométricas, exponencial y logarítmica. Digo, tal vez esas últimas dos no podamos comentarlas el día de hoy. Pues, lo comentamos el miércoles para que pues ya nos estemos enfilando esta semana a la parte final de este tema. A ver, me regreso a la pizarra. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar a ver lo que son las funciones trigonométricas. Y funciones racionales. ¿O de cuáles? ¿De los ejemplos o de los tipos? Trascendentes. Funciones trascendentes. Bueno, a ver. Aquí quiero tomar en consideración primero un antecedente rápido de álgebra. Ustedes en álgebra vieron lo que son las razones trigonométricas. Digo, tal vez se las mencionaron como funciones, pero en realidad son razones. Y digo que son razones porque las definieron a partir de dos longitudes específicas. El cateto opuesto lo voy a manejar aquí como B entre la hipotenusa para el caso del seno y para el caso del coseno como el cateto adyacente que es A entre la hipotenusa. Bien, esas en esencia en forma trigonométrica las conocemos como razones trigonométricas. En la trigonometría las conocemos como razones trigonométricas, las dos fundamentales, porque las otras 4 las podemos definir a partir de estas dos. Bueno, entonces, en esencia, lo que estamos haciendo es el tomar en consideración dos longitudes y dividirlas entre sí. Una longitud llamada hipotenusa y dos longitudes llamadas catetos, a partir de un triángulo rectángulo. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Pues resulta que para las llamadas funciones trigonométricas no va como tal a suceder eso, por el hecho de que aquí no estamos usando longitudes fijas, sino que vamos a ver qué es lo que está sucediendo con este tipo de funciones conforme vamos variando un dominio. Bueno, dicho esto, me voy a pasar a GeoGebra. Bien, a ver, aquí en GeoGebra lo que tengo es una circunferencia con un radio que pues sí, bueno, aquí le estoy llamando H, aunque en realidad no es la H de la hipotenusa de hace un momento, sino que es nada más el nombre de un segmento. Y tengo un punto P. Este punto P, ustedes pueden observar cómo lo puedo desplazar sobre esta circunferencia. Y resulta que al momento de hacer circular este punto P sobre la circunferencia, pues estos segmentos que ustedes observan en rojo y azul, G y H, van cambiando su longitud. Entonces, P lo estoy moviendo sobre la circunferencia
y los segmentos G y H, que están conectados con P, pues porque son su abscisa y su ordenada. H vendría siendo la longitud de la abscisa, G vendría siendo la ordenada, pues van a ir cambiando. Bueno, en esencia, si yo estuviese moviendo esto sobre un plano coordenado, yo tendría un punto R, que conforme voy moviendo P sobre la circunferencia, ustedes pueden ver cómo ese punto R va cambiando de altura. Voy a poner este segmento I. Yo creo que lo voy a poner un poquito más grueso para que se alcance a ver mejor. Ahí está. Ustedes pueden ver cómo este punto R, voy a poner aquí la etiqueta porque no se la puse. Ahí está. Ustedes pueden ver cómo este punto R va cambiando de altura según P. También va cambiando de altura conforme lo voy moviendo sobre la circunferencia. Esta es la definición de la función seno. Conforme voy moviendo un punto sobre una circunferencia, quiero ver cómo va variando la altura del punto. Y vean cómo se va dibujando esa gráfica característica de lo que es la función seno. Entonces, aquí no estamos haciendo ningún cociente. Esa es la diferencia entre lo que vieron en álgebra de la razón trigonométrica y lo que estamos viendo aquí a partir de la función trigonométrica. En álgebra están haciendo el cociente de dos longitudes. Aquí no estamos haciendo eso. Aquí estamos analizando cuál es la altura que toma el punto P cuando lo voy trasladando alrededor de una circunferencia. Y eso me va dibujando lo que es la función seno de X, donde X es una longitud de arco. La longitud de arco, pues que viene siendo lo que va recorriendo P sobre la circunferencia. Entonces, si yo tomo la longitud de arco desde donde inició P hasta este lugar, tiene una altura R, o denotada por el punto R, que lo pueden observar ahí a partir de ese segmento que une P con R. Entonces, aquí tenemos la definición de la función trigonométrica seno. Saber cuál es la altura P del punto P cuando se ha recorrido cierta longitud de arco. Y nos dibuja precisamente esa gráfica. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Sí, la función seno de X es la altura que tiene un punto P cuando ha recorrido cierta longitud de arco sobre una circunferencia. La altura que tiene un punto P cuando éste ha recorrido cierta longitud de una circunferencia. Lo podemos dejar así. Claro, la función seno de X es la altura que tiene un punto P cuando éste ha recorrido cierta longitud de una circunferencia. De nada. Bueno, entonces, si ya sabemos cuál es la altura de un punto P, pues también podemos saber cuál es la distancia que ha recorrido R, cuál es la longitud de un punto P desde el radio, desde el centro de la circunferencia hasta su posición, pero de manera horizontal.
Entonces, en este caso, en lugar de decir altura, podemos decir la base que ha recorrido el punto P sobre la circunferencia. Y para ello, lo voy a dibujar a partir de este punto S con este segmento de recta unido al punto P. Ahí está. Bien, entonces, vean qué es lo que sucede cuando P recorre cierta longitud de la circunferencia. En color rojo, pues es su altura. En color azul, pues cuánto ha recorrido de su base alejándose del lugar donde ha iniciado. Y entonces lo que tenemos son la definición de las funciones seno y coseno. En este caso, para la función coseno de x, su definición sería cuál es la longitud horizontal que ha recorrido P sobre un arco de circunferencia. Aquí aparece de manera vertical la función coseno, pero en realidad se dibuja en un sistema de coordenadas XY. Aquí no tengo el sistema de coordenadas XY. Aquí es nada más ilustrativo para que ustedes vean cómo conforme voy moviendo P sobre la circunferencia, va cambiando la altura y va cambiando la distancia horizontal. Cada una va a dibujar una función trigonométrica, o seno o coseno. Entonces, definición de la función coseno de x es la longitud horizontal que ha recorrido P cuando se ha avanzado sobre la circunferencia. La longitud horizontal que ha recorrido P cuando éste ha avanzado sobre la circunferencia. Bueno. Esto no lo vieron en trigonometría, ¿o sí? En álgebra. De hecho, en álgebra nada más lo denotaron seno y coseno como los cocientes, ¿no? Que comentamos hace un ratito. Entonces aquí ya los estamos definiendo de una forma en la cual vamos cambiando la posición de un punto sobre una circunferencia. Y aquí, a pesar de que nada más estoy dando una sola vuelta, esto también me da la noción de que las funciones seno y coseno son cíclicas. Porque a una circunferencia, pues yo le puedo ir dando la vuelta las veces que yo quiera. Tanto en sentido antihorario como en sentido horario. Es decir, puedo, desde este punto cero, puedo avanzar 1, 2, 3, 4 las veces que yo quiera. O avanzar en sentido contrario. 1, 2, 3, 4 las veces que yo quiera. Y por eso es que decimos que las funciones seno y coseno son periódicas. Porque un periodo, pues es el tiempo que el punto P, es la longitud que el punto P ha recorrido sobre la circunferencia. O en otras palabras, un periodo es una vuelta a la circunferencia. 2 periodos serían 2 vueltas a la circunferencia y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, así es como definimos estas dos funciones. Y son básicas pues, porque podemos definir las funciones trigonométricas tangente, cotangente, secante y cosecante a partir de estas dos. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Entonces, a ver, me voy a pasar directamente a la pizarra. Nada más rápidamente, para que sea lo último que veamos hoy y pues ya la próxima sesión vemos lo de las funciones exponencial, logaritmo y las hiperbólicas.
En general, una función trigonométrica, no importa cuál sea, la podemos expresar de esta forma. Bien. Lo voy a poner de esta manera. Este es X, este es Y. Como es una función seno, la función más o menos iría así. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Primero, este x0 es lo que le vamos a llamar el desfase. Es un valor de desfase o de desplazamiento horizontal. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Me va a indicar desde dónde va a comenzar el ciclo de la función. Cuando x0 es igual a 0, pues resulta que va a ser el origen, como lo tengo dibujado de esta forma, desde donde va a comenzar la función. Si x0 tiene otro valor, por ejemplo un valor positivo, pues tendría aquí x0 y a partir de este valor es donde empieza a dibujarse la función trigonométrica. Por eso es que se llama desfase, porque esas dos funciones que están viendo, la amarilla y la azul, tienen una distancia que separa los lugares de inicio de ambas. Entonces, esto es importante que sepamos porque con esto nosotros podemos ver que las funciones prácticamente son la misma, la gráfica es la misma, solamente que una inicia después que la otra. Ese es el desfase. De hecho, nada más adelantándome un poquito en su carrera de ingeniería eléctrica y electrónica, pues por eso es que la corriente alterna la manejamos con 3 fases, porque en realidad son 3 ondas senoidales, las cuales cada una tiene un lugar de inicio diferente. En términos de la gráfica del polinomio, de la función senoidal. El siguiente término es esta omega. Omega es lo que le llamamos la frecuencia. Y en términos de la frecuencia, lo que nos está indicando es cuántos ciclos de la función existen en 2pi. Entonces, suponiendo que ahí esa es la marca de 2pi, y es 2pi pues porque es lo que se va a estar manejando a partir de la circunferencia. Son las longitudes de arco completas de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, pues solamente va a ser un ciclo cada 2pi, que vendría siendo este, o se puede tener 2 ciclos. Por ejemplo, estos, cada 2pi. O puedo tener medio ciclo cada 2pi. Entonces, digámoslo así, la frecuencia es lo que me va a hacer más compacta o más alargada la gráfica de la función trigonométrica. No solamente la función senoidal, también la cosenoidal, la de la tangente, la de la secante, la de la cosecante.
La voy a quitar un momento para que no se vea todo tan encimado. Este término A es lo que le llamamos la amplitud. Y me va a indicar qué tan alta es la función. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que esta función en color amarillo tiene una amplitud 1. Si yo quiero una amplitud 1.5, entonces la función debe ser más alta. Va a tener el mismo desfase, van a estar en fase, de hecho así es como se conoce, están en fase. Va a tener la misma frecuencia, pero los valles y las crestas de la gráfica de la función se van a encontrar a valores de y diferentes. Eso es lo que me denota la amplitud. ¿Qué tan alta, qué tan baja es mi función trigonométrica? Y la última es lo que se llama el desplazamiento vertical. Que aquí nada más lo voy a poner como desplazamiento y. Ese sí lo voy a dibujar aquí abajo. Entonces, si yo tengo una b igual a 0, pues resulta que la función está recorriendo sobre el eje de las x, de esta forma. Pero si yo tengo un valor de b diferente, por ejemplo, b igual a 3, vamos a decir que por aquí es 3, resulta que este eje que va a ir guiando a la función en y igual a 3 es donde voy a comenzar a tener la gráfica de esta función trigonométrica. Entonces, digámoslo así, que el desplazamiento y, el desplazamiento vertical denotada por b, pues me va a indicar si la función se encuentra desplazada respecto al eje y hacia arriba o se encuentra desplazada hacia abajo. Todo depende del valor de y. Y con estos valores es que podemos describir a las funciones trigonométricas tal cual como lo hacemos.